Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En este caso, pues, y como siempre, o sea, ya parece cliché de este podcast y es que siempre tenemos gente muy interesante, siempre, digamos, trato de tener como unos invitados bien bacanos para hablar de temas que no sean solo legales, que no sean solo derecho y que inclusive que no sean solo innovación. En este caso, pues, estoy aquí con una súper invitada que quiero que la vayan viendo, la vayan conociendo, se llama Valeria David. Está aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de un tema, bueno, que vamos a tratar de desarrollar, que es un tema un poco complejo, que yo creo que inclusive puede ser un tema de tesis, no sé, que es la democratización del derecho a partir de la creación de contenido. Valeria, bienvenida primero que todo aquí al podcast, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Jordan, ¿cómo vas? Muchas gracias por esta invitación. De verdad que hace parte del desarrollo de un profesional. Estoy muy feliz de estar acá y sobre todo para los oyentes que son no abogados, también para los abogados. Eh, gracias. ¿Quieres que me presente ya o me presento más ratito? Sí, cuéntanos un poquito, de hecho, es que era como la siguiente pregunta. Cuéntanos un poquito de ti, qué te dedicas, quién es Valeria David. Listo, bueno. A todos los que no me conocen y a los que me conocen, vuelvo y les repito si es que escuchan este podcast. Yo soy Valeria David Medina. David es mi apellido, es una aclaración que siempre tengo que hacer. Yo soy abogada caleña, pero actualmente vivo en Bogotá. Soy egresada de la Universidad Libre, ya estudié el pregrado en Derecho, hice una especialización en Derecho Comercial, porque me encanta el asesoramiento de emprendimientos, de comerciantes, de personas que les gusta básicamente los negocios. Y estoy aquí gracias a las redes sociales en donde nos conocimos contigo, Jordan, porque además de abogada, yo creo que el 70% del tiempo lo invierto creando contenido. Sí. Eh, Soy abogada creadora de contenido, creo contenido relacionado entonces a derecho comercial, como les había indicado, relacionado también a temas de propiedad intelectual. Es un contenido muy, por decir, para los abogados básico, pero que contiene información que es muy necesaria y que a veces puede ser un salvavidas para todo tipo de personas. Entonces, mi nicho y a las personas que más amo, ya los dije, son los emprendimientos, los comerciantes y demás, pero también los artistas y como todos estos negocios emergentes en el mundo creativo. Esa soy yo, llevo creando este tipo de cosas en Internet más o menos unos 3 años. Ujú. Entonces, es algo que me apasiona un montón y que he aprendido mucho durante todo el tiempo que llevo allí. He conocido gente increíble, dentro de esas personas tú, Jordan, y muchos otros abogados que están teniendo también este papel en el país y en el mundo en general. Buenísimo. Me gustaría también como empezar un poquito a entrarnos en el tema, pero que nos cuentes desde la perspectiva del comienzo, ¿no? Yo creo que toda historia y todo logro tiene como un comienzo, perdón, un inicio. Y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo arrancas, cómo, digamos, te gradúas y a partir de ahí y también no sé si nos quieras contar un poquito cómo fue ese recorrido en tu carrera, digamos, como estudiante, y qué te traje como a este punto, ¿no? ¿Qué me trae a este punto? Bueno, yo soy una persona que nunca en su vida estudiantil de colegio pensó que iba a ser abogada. Fue una decisión como de último minuto, porque siempre pensé que iba a estudiar otra cosa, por ejemplo, diseño de la comunicación visual, o sea, cosas muy de diseño y muy artísticas, Sí. pero pues estaba en medio de ese tabú que los papás dicen que el diseño no te da dinero, bla, ñe, ñe, ñe. Y terminé estudiando derecho. ¿Por qué? Porque pues igualmente era una persona que le gustaba la historia, era aplicada, le gustaba leer. Bueno, fue una carrera que se ajustó a mí, fue un plan B muy bonito porque sí me gustó mucho estudiar derecho. Ujú. Sin embargo, pues yo nunca me desligué como de esos intereses muy visuales, Sí. y durante la carrera pues estudié lo que se tiene que estudiar para ser abogado, pero siempre estuve como muy ligada a hacer esas presentaciones, no siempre, sí, en Canva de la mejor manera. Sí. Y también cuando yo empecé a hacer
dependiente judicial, porque yo fui dependiente judicial durante toda la carrera, o sea, desde el año 2014 hasta casi el 2019, pues implementé ese tipo de cosas en mi trabajo, porque los abogados generalmente no implementan nada visual para mejorar su trabajo. Sí. Y yo trabajaba para señores ya muy mayores. Yo llegué a trabajar primero en penal y no en nada comercial ni de propiedad intelectual. Entonces, desde ahí empecé como a implementar, no sé, lo visual, mejorar, no sé, las cosas para los clientes, empezar a crearles redes sociales a las oficinas, bueno, todo eso hace años, porque 2014 fue hace un montón de años. Sí. Eh, Cuando ya salí de la universidad, pues ya la nueva crisis no era qué estudiar, sino en qué especializarme, ¿no? Porque yo creía que amaba el derecho penal y llegó un punto en el que yo dije, ay, no, esto no me gusta, esto me genera mucha ansiedad. Y Jordan aquí de pronto entenderá porque me has contado un poco que fue más o menos tu experiencia. Sí, 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 igual, por dos. Sí, y el penal es hermoso para estudiarlo y también para ejercerlo, pero sí genera bastante ansiedad. Entonces, bueno, mi profesión dio como un giro de 180 grados. Y yo, como les dije en un principio, a mí me encantaba todo lo visual, lo de diseño, na. Entonces yo tuve muchos amigos que sí estudiaron eso, sí lo lograron estudiar, y ese era mi círculo social. Y Ok. adivina pues de quién se volvió la abogada de esos amigos. Yo. Todo eso fue lo que me llevó a trabajar en temas de propiedad intelectual y darme cuenta que había una problemática en ese grupo social de artistas que no tenían o de pronto no eran muy conscientes como de sus derechos, de cosas muy fundamentales en temas de propiedad intelectual. Y yo dije, pues bueno, estoy graduada, tengo tiempo de sobra, voy a ponerme a hacer videos. Y ahí empezó mi canal que se llama Valeria David Abogada. No soy buena haciendo marcas, entonces simplemente utilicé mi nombre. Y ahí así empecé y así llevo unos 3 años. Mis primeros clientes claramente fueron mis amigos o conocidos. Yo empecé como a preguntarles, no sé, ¿tú qué desconoces? Así empezamos como a hacer los primeros videos y bla. Y así vamos esos 3 años que te comento. Bueno, y me gustaría entrar un poquito como por esa senda. Yo sé que aquí estamos dos resocializados de ese tema penal, que nada personal, pero es un tema que no es para todo el mundo también. Y ¿cómo fue esa experiencia ahí? Y un poquito qué pudiste aprender, digamos, pues uno de tu labor como dependiente judicial, digamos, y de tu paso por esa área, digamos. O sea, ¿qué te quedó para la vida de pronto? No, yo aprendí demasiado. Creo que fue la época en la que más abogada fui. Ujú. Actualmente, pues que no esté mucho en los juzgados o en las fiscalías, porque pues yo soy más que todo asesora de empresas, entonces es Sí. como más tema. No. Pero el hecho de haber sido dependiente judicial, auxiliar, abogado junior, te enseña muchas cosas. Primero, el relacionamiento con los clientes, aprender a cómo tratar a ciertas personas. No todas las personas tienen el mismo conocimiento, entonces uno tiene que amoldar su lenguaje, tiene que aprender a comunicarse básicamente con cualquier tipo de persona. Ujú. También la atención al detalle, o sea, como cuando tú eres penalista necesitas tener mucha atención al detalle en esos elementos materiales probatorios, no sé, en las denuncias, aprender a redactar súper bien, a ser muy convincente, a ser a veces hasta dramático porque te toca ser dramático, Sí, es sí, un sí. a tener paciencia. No, yo creo que A si hay, negociar también, ¿no? Inclusive. exacto, sí, si hay estudiantes de derecho escuchando esto, siempre yo les doy un consejo y es consíganse un trabajo mientras están estudiando. O sea, no esperen hasta tener de pronto el diploma para conseguir trabajo porque eso puede llegar a ser contraproducente. Si uno trabaja mientras está en la universidad, ya va generando como ese callito y ya va dejando de ser hasta más sensible ante cualquier tipo de comentario o crítica que te hagan, porque es que esta es una labor como fuerte, ¿no? Y difícil. Si Claro. tú te vas amoldando desde chiquito, ya después todo es mucho más fácil y uno va aprendiendo mucho. Sobre todo a desenvolverse, como a perder esa pena. No, y también que muchas veces, y es un problema que se ve desde hace muchos años, y es el tema de la vinculación laboral, ¿no? Yo creo que hoy en día las facultades de Derecho compiten mucho con ese tema de ese porcentaje de vinculación, porque cada vez se reduce, porque cada vez son más abogados y cada vez hay menos como oportunidad, y eso implica que hay más competencia, y si tú te esperas hasta que
hasta que egresas, ya no te toca competir con estudiantes, se te va a competir es con otros abogados que ya tienen unas capacidades, que ya tienen una experiencia, que ya tienen un bagaje, que ya tienen calle, pues, por así decirlo, y que a un recién egresado sin experiencia, por ejemplo, y siempre menciono el caso de un amigo que se puso a hacer su maestría y le costó muchísimo vincularse laboralmente porque pues hizo su maestría y la terminó, pero pues no tenía absolutamente nada de experiencia. Es como, me gusta también como ese tema porque, digamos, que lo menciones porque siento que es muy importante y no, o sea, si no te lo dicen, muchas veces uno como que lo omite y dice, no, pues yo estoy estudiando, no tengo más obligaciones. Sí, creo que hace la diferencia trabajar y no trabajar durante la carrera. Es algo que a veces no nos aconsejan, que ni siquiera las mismas universidades como que se preocupan por decirlo. Pero si están estudiantes aquí escuchando esto, aprovechen este consejo que les podemos dar y es, si tienen la oportunidad, porque es que igual tampoco es fácil conseguir esos trabajos, tómenla. Y yo sé que a veces pagan súper mal, o sea, a mí me pagaron muy mal y a muchas personas, pero lo que se aprende, como dijo Jordan, así coloquialmente, en la calle, no te lo enseñan en la universidad. Totalmente. Y de pronto me imagino yo que, o sea, tú acabas tu carrera y que bueno, ¿te costó acabar la carrera? O sea, digamos, como para empezar, ¿qué tal fue como ese paso ahí? Eh, bueno, la carrera para mí, digamos que no tuvo mayor problema. Me gradué dentro de los 5 años que normalmente uno se gradúa. Ujú. Eh, digamos que lo más difícil, creo yo, fue ese año de tesis, porque investigar sí cuesta bastante, sobre todo como por la falta de apoyo también a veces de las universidades, del tutor y demás. Sí, Pero fueron 5 años normalitos. ok. No hubo mayor problema. Además, yo soy promoción pandemia, ¿no? Lo más triste fue que yo no tuve grado. Ok. Yo gradué por Zoom. Sí. Y te Qué llevaron cosita. el diploma. Ah, bueno, pero ¿en dónde estudiaste tú? ¿En qué universidad? Yo soy de la Libre de Cali. Ok, cool, cool, cool. Ujú. Allá hay Rappi, Sí, sí. ¿en Cali? Sí. Sí, claro. Ah, ok, ok. No, que como hubo muchos que llegaron o sea, que uno vea, entonces viste los videos que les llevan el diploma a domicilio. Pues a nosotros nos llegó mucho después. Primero lo tuvimos digital Sí, por QR. O sea, yo vengo siendo abogada digital desde el grado. Yo nice. tuve diploma digital con QR, ni Sí, siquiera con film, sino con QR. Y nos llegó, creo que fue por Servientrega, ni siquiera por Rappi, ok, porque pues era algo delicado. sí. Entonces, sí, mi grado fue en el 2020, pero yo terminé materias en el 2018. En el 2019 yo tuve licencia temporal. Entonces yo litigué ese 2019 sin grado, Ok. porque era abogada graduada. Y ahí tú litigabas en penal, o sea, tú con esa licencia temporal litigaste en penal. Claro, puede ser sus primeras audiencias en penal, de todo. Ok. Y bueno, ¿cómo fue esa pandemia para ti? Digamos, yo siempre, y lo dije en el episodio 24, 23, perdón, si no estoy mal, que para mí fue un tema como un poquito complejo, sobre todo porque, pues, yo venía como acostumbrado, ¿no? A la normalidad, ¿no? Entonces, a facturar bien, a cobrar bien, a trabajar con muchos procesos, no sé qué, todo el tema y de repente llega la pandemia, 5 meses sin ingresos y gastos altos. Entonces, para mí fue un tema un poco complejo y yo creo que ahí fue como el renacer de muchos de nosotros. Para ti, ¿cómo fue ese tema de la pandemia? Sí, tú lo has dicho, fue el renacer de muchas personas. Creo que gracias a la pandemia no, varias personas cambiamos Ujú. muchísimo Sí. nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de estudiar, de trabajar y demás. Esa pandemia para mí marcó el antes y el después de lo que soy ahora, porque ahí fue que renuncié a la oficina que te dije que yo venía trabajando con los abogados penalistas Sí, en ese 2020, porque pues lastimosamente esa oficina tuvo que cerrar durante ese tiempo, como todas las oficinas de abogados. ok. Y, y pues ahí había cese de actividades, o sea, los penalistas viven su día a día gracias a los problemas que hay en el día a día y si las personas estamos en cuarentena, pues casi no hay problemas. O, que Claro, o casi no hay personas con los ingresos suficientes para pagar unos honorarios, ¿verdad? claro. Entonces, a raíz de eso yo renuncié
Y como en esa época, pues yo tendría 22 años, estos 23, yo estaba viviendo con mis papás, entonces la mayor preocupación mía era estar encerrada. Ujú. Estar encerrada, pues no tenía como en este momento gastos de una persona que vive sola, que tiene ciertos gastos también profesionales. Entonces, allí fue que aproveché aún más como para empezar como con este tema de redes sociales, que es como el antes y el después de los abogados digitales y no digitales, ¿no? Porque anteriormente, antes del 2020, no había perfiles profesionales hablando normalmente como de temas de derecho y cualquier otro tema. Entonces, fue un encierro horrible, caótico. Yo soy una persona que sí necesita mucho socializar, ir a la oficina, Mm. salir, y pasamos a absolutamente nada, a hacer nada. Entonces, pues, ¿cómo iba yo a dirigir toda esa energía? A internet, videos y cosas y publicaciones. Ok. Esa fue la para mí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, ya llevas, ¿qué? 3 años aproximadamente creando contenido. Poco más de 3 años. Ha sido muy enriquecedora, gratificante. Creo que el hecho de crear contenido te obliga, no es que te permita, te obliga a estar actualizada todo el tiempo, actualizado Sí. en temas de actualidad, en temas que son importantes no solo para la comunidad jurídica, sino para tu comunidad. ¿Cuál es mi comunidad? El nicho creativo, como ya lo había mencionado, los diseñadores, los creativos, los ilustradores y demás. Entonces, eso es muy chévere porque generalmente, pues sí, los abogados está el tema, el mito que uno tiene que estar estudiando constantemente, pero cuando uno crea contenido, creo que la exigencia es todavía mayor y tú Ujú. ahí me vas a complementar, que uno tiene que estar como más en la vanguardia también, como para sorprender a las personas y es que se vuelve como un reto, ¿no? Uno ser encantador. O sea, ¿cómo soy encantador el día de hoy? ¿Cómo puedo generar un contenido de mayor valor versus las otras personas? Sin llegar pues como a desmeritar a las otras personas que también hacen contenido. Entonces ha sido bonito, he conocido muchas personas, muchos clientes de todo el país. eh, y aquí en este punto, ya que me acuerdo, es importante decir como que yo no empecé a crear contenido para generar clientes, ni Ujú. para monetizar, ni para ofrecer mis servicios. Yo honestamente hice contenido para llenar un vacío que yo identifiqué de conocimientos y aquí es donde ya empezamos como a hablar como de esa democratización del derecho y es que era contenido que puramente a mí me interesaba hacer para que las personas se educaran y tuvieran acceso a ciertos conocimientos que solamente tienen acceso con una asesoría, por ejemplo. Ok, Entonces, ha sido un proceso muy, muy bonito y muy gratificante. qué bueno eso. Y digamos que para ti hoy en día las redes sociales es, ¿qué tan importante es, digamos, uno, para la consecución de clientes y dos, para, o sea, sobre todo tener este tema? O sea, quieres entremos un poquito ya al término de lo que significa democratizar el derecho y lo bonito que es hacerlo a través de Internet. Tú ahorita mencionabas, tengo clientes y he conocido gente de muchas partes. ¿Qué tal ha sido eso? ¿Y qué tan importante es para ti, no? Digo, Es demasiado importante. Yo tuve ciertas personas que eran como muy escépticas a creer que uno podía conseguir clientes por internet porque de pronto están muy acostumbrados a que el cliente se consigue, no sé, con el voz a voz, mm, llamando a, no sé, empresas. Pero siento que las redes sociales hoy en día, de hecho, están saturadas de personas ofreciendo sus servicios, no solamente abogados, sino sí. cualquier tipo de persona. Y es porque las redes sociales son el nuevo Google. O sea, yo actualmente casi que nunca busco en Google. Si Mm. necesito algo muy básico, voy a TikTok. ¿Cómo hago, no sé, una pasta con tomate? Ok. Es un, o por lo menos mi generación, que es como la Gen Z millennial, es muy tiktokera. Y entonces ahí empieza. Ay, bueno, ¿cómo registro una marca? ¿Cómo puedo proteger una ilustración? Y esta generación busca mucho eso en redes sociales. Y Sí. si te encuentran a ti hablando de ese tema de una forma muy amplia y muy convincente, pues te van a querer contratar. Ujú. Entonces, es una obligación prácticamente si tú quieres ser un abogado digital, si quieres ser una persona que ofrezca sus servicios de forma digital, que empieces a explorar las redes sociales y ver cómo ofrecer los servicios sin ser como ese profesional que solamente se dedica como a
yo ofrezco esto, ta, 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 ta. Si no, ofrécele algo de valor a a las personas que te sigan para que pues tú los convenzas de una u otra forma. Em, y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, mis clientes son 100% de redes sociales, yo diría. O bueno, no, 90% de redes sociales y el otro 10% son clientes que claramente vienen referidos de otros clientes que han venido de redes sociales en algún momento. Sí. Uno poco a poco va creando como su portafolio de clientes. Y en cuanto al público en general, digamos, ese tema de lograr hacer como más cercano el derecho, ha ayudado a conseguirlo, ¿no? Claro, claro, porque es que siento que es muy diferente que un abogado te hable en un término que es completamente complejo, Ujú. que de hecho no te permite entender la necesidad que tú tienes o no te crea esa necesidad en tu mente, Sí. a un abogado que directamente te dice en palabras muy escuetas o muy sencillas, esto es lo que tú deberías saber, perdón, estos son tus derechos, esto es lo que necesitas sin necesidad de decirle el paso a paso de cómo se hace, porque pues tampoco es eh, como el tema, ¿no? O sea, uno como abogado también no puede ofrecer todas las herramientas porque pues de hecho para eso existimos los abogados, para ofrecer servicios como más seguros, Ujú. pero puede llegar a ser más convincente el hecho de uno facilitar el idioma y el lenguaje de nuestros servicios y de nuestro mundo jurídico para que las personas digan, esta persona me gusta, me entiende, habla mi idioma y más sobre todo cuando estamos hablando de un contexto de personas creativas, que es mi nicho, que necesitan que alguien hable su idioma y los entienda y se preocupe también de entender, por ejemplo, su terminología y demás. Eso sí que convence bastante a las personas. ¿Y a ti no te parece que, digamos, eso digamos, desde mi punto de vista, el acceso a la información, el acceso a la información empodera al consumidor, ¿no? El hecho de que aprenda, no sé, sobre computadores, el hecho que aprenda sobre videojuegos, el hecho que aprenda sobre, no sé, X tema y que se informe antes de adquirir un producto, un servicio. Lo digo sobre todo porque, digamos, después de la pandemia y con el paso del tiempo han aparecido como muchos expertos en inteligencia artificial, blockchain, no sé, RPAs, ODRs, un montón de vainas que uno llega y dice, bueno, sí serán o no serán y qué tan cierto es lo que hablan. Entonces es como que son temas un poco más complejos porque, digamos, creo que sobre la industria creativa, creo que ahorita hay como un boom en redes sociales, pero creo que no lo hay en temas así como un poquito más como tirando hacia ese lado. Entonces hay como una brecha más amplia de que te puedas topar con una persona que te dice que es experta y realmente no lo es, como un charlatán, por así decirlo. Ayuda también, ¿no? Digamos, a que el consumidor también se empodere, sepa qué es lo que necesita, obtenga información de primera mano y así no lo haga, sepa, por ejemplo, quién le está diciendo información veraz y quién no, ¿no? Sí, claro. Sí, ayuda bastante a que las personas tengan un mínimo de conocimiento en temas legales. Ahorita estamos hablando de propiedad intelectual y derecho comercial, por ejemplo. Ajá. Pero hay muchos abogados también creando contenido de diferente índole, no sé, de seguridad social, nuevas tecnologías, que brindan información que, claro, educan al consumidor, como tú dices, y que de una u otra manera les ayuda a desenvolverse en el mercado o en el mundo. Pero creo que también esto nos da pie para que hablemos acerca de un tema y es que muchos abogados, también como se ha vuelto un boom crear contenido para los abogados, pues muchos abogados intentan abarcar muchos temas que no conocen y Ujú. terminan también confundiendo a los consumidores. Sí. ¿Por, por qué razón yo no me pongo a hablar de tecnologías o no me pongo a hablar de música, aun cuando es propiedad intelectual? Porque son temas que yo no manejo y porque son temas que pues no está dentro de lo que yo ofrezco y que si yo me pongo a hablar seguramente voy a incurrir en error. Y he visto muchos abogados incurriendo en error en cosas que yo sí manejo porque llevo muchos años en esto, que no me parece que está bien. O sea, uno tiene que rectificar muy bien la información porque si no termina es como no educando al consumidor, sino confundiéndolo y después haciendo que ese consumidor venga a donde el abogado que sí sabe a decirle, ay, no, pero es que usted está mal. Ajá. Sí, Sí. pasa mucho que hay muchísima desinformación de parte y parte. O sea, puede que el consumidor desinforme, pero también puede que los profesionales incurramos en error. Hay un tema y es que hay que ser muy responsables con ese tema, ¿no? Claro. Sobre todo con el tema de la viralidad,
que pueden llegar a tener, digamos, en esas plataformas. Digamos que un abogado cuando está frente a un cliente, digamos, tradicionalmente, está tomando un café y no sé qué, y le están presentando su problema, pues le da como su consejo, su asesoría, y digamos que ahí queda, pero en redes sociales te pueden alcanzar 1000 personas fácilmente y en cuestión de horas. Sí, no, y nadie está, digamos, exento a que en algún momento o cometa algún tipo de error o de imprecisión. Lo Ujú. importante es reconocerlo, porque pues es que estás como con un arma de doble filo que es Claro. Internet. Internet es un arma poderosísima que hay que saber manejarla, y cuando uno logra posicionarse, bien sea por un video viral o porque tu cuenta es grande, pues tienes una responsabilidad bastante amplia. Haz de cuenta que eres como un proveedor o un distribuidor, tienes que informar muy bien al consumidor, tienes que dar información veraz, verificable, y no de pronto encapricharte en si dijiste algo que no estaba bien y como decir como no, es que así es y punto, porque es que Ujú. la viralización es demasiado, a mí eso me pareció un fenómeno bastante fuerte, y generalmente se viraliza el contenido que es impreciso o el contenido que es exagerado. Sí, sí, Y sí. no el contenido que es como constructivo, eh, como, sí, pacífico. Siempre pasa eso. Sí, Entonces sí hay que tener bastante cuidado con ese tema. Porque además hay muchos expertos, ¿no? Por ahí también mirándote. O sea, claro. Bueno, hay mucho experto y hay mucho hater, ¿no? O sea, hay de las dos cosas, porque de hecho te iba a preguntar, ya que entramos ahí un poquito al tema, a este tema, eh, ¿tú cómo lidias con esos comentarios que en cierta medida son muy ofensivos? Yo, por ejemplo, en lo personal, los he recibido. Lo que pasa es que yo siempre digo, digamos, mis redes sociales tienen una moderación, el podcast tiene una moderación, mi canal de YouTube tiene una moderación, cuando yo he hecho los en vivos tienen una moderación, y digamos que tratamos de tener un poco controlado, no por censurar, sino por mantener una comunidad sana. Y que es lo que yo intento construir acá, una comunidad de gente alrededor de ciertos temas de interés que estén interesados en aprender, en hacer redes, en networking, pues, y en mandar un mensaje. Digamos que yo siempre le digo, aquí yo no busco monetizar, yo aquí no vendo servicios de nada, a mí me gusta extraer gente y hablar de cosas así, y de pronto como que, ¿cómo es que se llama? Generar como ese caos para que las cosas vayan como cambiando eh, digamos, poco a poco. Pero tú cómo lidias con eso, o sea, digamos o sea, ustedes en redes sociales, pues mis redes sociales son como un híbrido entre vida personal y mi podcast, literal. O sea, yo no ofrezco ningún servicio, no vendo ningún, o sea, yo tengo mi canal de YouTube que se mueve un video súper bien, y pues ahí me llegan unos clientes. Igual pues no es mi core, porque mi core está ahorita centrado pues en Reddit básicamente, y en ligar hackers, pero ¿tú cómo lidias con eso? O sea, ¿y qué tan difícil es? O sea, tener tan de frente los comentarios de la gente que pueden ser muchas veces hirientes, ofensivos, personales. sí, te voy a mentir que al principio siempre es difícil porque uno no está acostumbrado a que de forma masiva las personas comenten cosas buenas o cosas malas. Ujú. Y uno también puede pensar que siempre va a recibir comentarios buenos, más cuando está expuesto a este tipo de cosas que son tan masivas. Claro. De pronto tú mismo lo has dicho, el tema de los podcasts, estar en una, no sé si eso, en una plataforma que está menos expuesta a que la gente sea de ese tipo, de ese calibre, ¿no? Que sea odiosa. Mientras que Mm. si estamos como en TikTok, que en TikTok sí es una red social súper odiosa, es como que quien comente, haga el comentario más chistoso o más odioso tiene más likes. Es como, Así es como funciona. Twitter, ¿no? Es como Twitter, el más... O sea, a mí me pasó, fue en Twitter en 2016, fue madre, yo con mi cuenta grandísima, y recibir tanto odio por un solo tweet. Yo decía, Ajá. y yo Sí, sé no, de Twitter. sí, no, y claro, te pueden llevar al caos, te pueden llevar al psicólogo si tú permites que eso te afecte. Y claro, al principio es muy duro cuando llega la primera viralizada, cuando llega el primer video que tú de alguna manera pegas en redes sociales, es difícil, pero ya después uno empieza a decir, bueno, ¿quién es esta persona que me está comentando? ¿Quién es el experto? ¿Usted o soy yo? Porque empiezan a cuestionarte, ¿no? Por ejemplo, a ti que te gusta el tema de ChatGPT.
Aquí en Colombia solicitaron hace unos meses, como en enero, febrero, unas personas que nada que ver con OpenAI, la marca ChatGPT. Yo Mm, hice un video a ChatGPT sí, diciendo que eso era un acto de competencia desleal y que a todas luces ese registro se iba a caer y que eso no se debería hacer y que uno como abogado, porque el registro tenía un abogado, que uno ujú, como abogado debería decirle a los clientes que eso no se debe hacer porque es competencia desleal. Yo subí eso en TikTok y en Instagram. En Instagram la gente es mucho más amable, mucho más linda, te apoyan más, mientras que en TikTok, yo por eso no tengo ahí, TikTok. Por ahí, ahí disclaimer. empezó la gente a decirme, ¿cómo así que competencia desleal? Si eso se hace, uno compra las páginas web, los dominios y uno los vende, eso es súper normal, usted no sabe nada. Y yo ya no me estreso, sino que me río y digo, oye, pero cuánta ignorancia hay en el mundo. De hecho, gracias a ustedes es que yo existo y por eso es que hago Claro, este tipo de videos. Entonces, sí, al principio afecta, pero ya después uno se acostumbra. Es básicamente una consecuencia de crecer en este tipo de redes sociales y es súper normal. Y entre más haya, pues más crece uno. O sea, claro. me alegro. Como diría Trump, publicidad es publicidad. O sea, Exacto. bueno o Y malo sí, es publicidad. sí, en diciembre también me pasó cuando hice un video explicando que las tasas para los jóvenes entre 18 y 28 años para registro de marca que habían súper buenas Ujú, se habían eliminado lamentablemente y la gente empezó. Eso es por Petro, es que Petro y Petro nada tenía que ver. Petro nada tenía que ver, pues eso se viralizó en todas partes y lo mismo es como, bueno, muchas gracias por sus comentarios, ustedes me ayudan mucho, también me ayudan a saber qué tipo de conocimientos hacen falta en el mundo, me dan ideas de contenido, si no saben esto, entonces yo lo explico, pero hay ajá, que tomarse de la mejor manera, es claro. simplemente una consecuencia que uno tiene que aceptar. Sí, es como aprender a vivir con el caos y sacarle el máximo provecho al tema, ¿no? Y si te enfrascas, pues te da miedo, el síndrome del impostor, no vuelves a sacar nada. No, eh, o que te y enganchas con una persona. Yo, por ejemplo, lo hablé con alguien también de este entorno y yo le decía, no le respondas. O sea, yo creo que el peor error de uno es recibir el golpe y responderlo. Porque se enganchan, se pueden enganchar y ahí puedes quedar peor tú y no la otra persona. sí, no. Y el día que un colega pues te haga algún tipo de comentario, porque estamos abiertos a que los colegas que claramente tengan más experiencia te corrijan, pues hay que recibirlo también con mucho cariño y con agradecimiento, porque pues nadie está, como te digo, exento a equivocarse. Y yo siempre digo, o sea, si tienes que corregirme, hazlo porque pues puede que yo no esté en lo correcto. Claro. Entonces, estamos muy expuestos a esto. Es como cuando haces una exposición en clase y te equivocas y el profesor te lo puede decir con cariño, pero puede alguien que por allá no te lo diga tan bien. Claro, ¿no? Entonces, toca... Y que también puede pasar de pronto en algún evento, en alguna ponencia que alguno esté haciendo y encontrarte con ese tipo de comentarios y de personas. Y lo importante es ser amable, entender y darle vuelta, ¿no? Sacarle el mayor provecho. Em, Me gustaría de pronto bueno, preguntarte una cosa que creo que no tiene mucho que ver, pero sí para toda esta gente que está creando contenido, que le interesaría crear contenido, no de pronto como el consejo, porque eso iría para el final, pero cómo es el tema de moderación, por ejemplo, en TikTok. Yo sé que para Instagram uno puede inclusive, aquí como en Discord, que estamos, que de hecho te estaba contando que estamos trabajando en acoplar el servidor para recibir mucha gente y que vengan aquí y generen publicaciones para generación de empleo, para aprendizaje en temas, en un montón de temas. Este, pero me gustaría preguntarte cómo es ese tema de esa moderación. O sea, hay maneras de que pueda hacer. O sea, yo sé que TikTok tiene sus moderadores, tiene gente que ve el contenido y comienza a clasificar y a censurar lo que incumple las políticas de TikTok, pero ahí como es, un poquito de ese tema también del rol de comunidad y de, bueno, hey, yo reporto a esta persona y bloqueo y capaz no lo vuelvo a ver, pero Pues no sé, creo que funciona muy igual que en Instagram, como que simplemente hay ciertas palabras que tú puedes poner como ofensivas y filtrarlas. Me parece muy ajá, chistoso que, por ejemplo, comentarios como mamacita y hermosa para TikTok son malas y entonces las filtra ese tipo de comentarios y no aparecen. ajá, Pero comentarios que sí que son ofensivos aparecen sin ningún tipo de problema. Igual mismo la misma comunidad como que entra en ciertos debates. Entonces, por ejemplo, el que está comentando algo que nada que ver,
está expuesto a que alguien que sí apoya tu contenido entre a apoyarte a ti Claro. también en el comentario, a decirle, oye, tú estás equivocado, el equivocado eres tú. Mm, Entonces, no, pues sí, uno simplemente puede eliminar el comentario y bloquear a la persona, pero no es como que haya algo así adicional que te ayude. O tú puedes también bloquear los comentarios para que no te comenten. O sea, si es un video que de alguna forma se viralizó mucho y está recibiendo más odio que cariño, ujú. tienes la, tienes la opción de bloquear los comentarios, es decir, para que no existan comentarios. Y eso también te da de pronto un poco de paz mental. También tienes la opción de que el video no se pueda descargar, porque Ok. esa es también como una de las cosas de TikTok, y es que tus videos se pueden descargar, y eso pues es como, bueno, ¿a dónde está yendo mi video que estoy haciendo? ¿Quién lo está publicando? ¿Quién lo está compartiendo? También pueden limitar eso, pueden limitar el uso de los dúos, que es como que alguien separe la pantalla en dos y comente tu video, también lo puedes hacer. Si eso no te genera paz mental, puedes crear ese tipo de como de límites dentro de tu cuenta. Ok, muy interesante. Y bueno, ya para ir terminando este episodio que te decía, le tenía muchas ganas, o sea, yo creo que ahorita me he sentido, y la gente se va a dar cuenta que me he sentido como un poco más cómodo con digamos, esos últimos episodios, porque creo que nos ha permitido como soltarnos un poco más y no ser como tan estrictos en el tema que nos proponemos hablar, sino que nos vamos dejando llevar a ver cómo vamos. Inclusive te cuento aquí entre nos, hay episodios que entran con una temática, como fue el último, el que se publicó ahorita el 24 de junio, perdón, el episodio 24, no recuerdo la fecha, bueno, pero fue hace 2 días, y, y le cambiamos el nombre, se le tuvo que cambiar el nombre porque hablamos tanto de otras cosas que el eje central se perdió, pero que también está bien porque quedó un episodio espectacular, y pues aprovecho y recomiendo que vayan a escucharlo. Pero te quería preguntar, ¿qué recomendación tú le darías a las personas, a los abogados, a los estudiantes? Justamente estaba ayer revisando temas de audiencia y me di cuenta que yo pensaba que más de pronto estudiantes estaban como enganchados a buscar un poquito qué hacer con su vida después de graduarse o planificar un poco su ejercicio profesional, pero me he dado cuenta que muchos abogados escuchan esto, y muchos abogados en Colombia, muchos abogados en Estados Unidos, muchas personas que uno piensa que ya tienen su título, que ya ejercen, y eso me genera a mí mucho interés porque es gente que ya tiene como, creo que al igual que nosotros, ¿no? Nos pasó en pandemia, como nosotros tenemos que cambiar y que adaptarnos y que, bueno, entrar a Sí. estas nuevas dinámicas. ¿Qué les podrías aconsejar a ellos para que también lo hagan, para que también se atrevan, para que generen valor y se animen también a conseguir clientes por internet, por redes sociales? Que yo he omitido una parte de mi historia. Ok. Y es que, y es que yo no les he contado, yo soy abogada independiente, o sea, yo trabajo sola y no trabajo como para ninguna empresa, entonces es gracias a redes sociales que he podido como tener este estilo de vida, también gracias a redes sociales pasé de vivir en Cali a vivir en Bogotá, entonces es como un sí, se puede. También omití decirles que claramente yo, como cualquier otro profesional del derecho, se enfrentó a lo que es el mercado laboral para los abogados y se enfrentó al hecho de que conseguir trabajo como abogado no es una tarea fácil en Colombia y seguramente en muchos países de Latinoamérica, porque tenemos una gran demanda de oferta, perdón, una gran demanda de abogados, pero sí, no. Bueno, una gran oferta Hay gran perdón, oferta de abogados, sí. sí, una gran oferta de abogados, es que pena, igual no soy matemática. Sí, Una gran ya oferta de estamos en abogados, temas económicos, financieros. pero muy pocas necesidades, muy pocos puestos para abogados. Entonces, conseguir trabajo, de hecho, en ciudades pequeñas, de pronto en Bogotá no viví la experiencia porque tampoco busqué trabajo en Bogotá, pero sí Ujú. en Cali, es muy Sí. difícil y creo que de hecho esa es una de las razones y las explicaciones por qué hay abogados escuchando este podcast, por qué hay abogados también siguiéndome a mí, siguiendo a otros abogados que ya llevamos años creando contenido para tratar de inspirarse, creo que lo hacen, porque es que pueda llegar a ser sofocante el hecho de no conseguir trabajo, el hecho de tampoco conseguir clientes. Entonces, les toca como reinventarse y este tipo de herramientas, este tipo de espacios que tú abres son muy valiosos para que las personas puedan de alguna forma inspirarse.
Ahora sí, ya mi consejo, luego de decirles que yo también pasé por esa crisis y ustedes están por esa crisis, es que mm, pierdan la pena, pierdan absolutamente toda la pena que tienen, así como no les da pena estar en una audiencia frente a un juez que lleva 700 años dentro de la rama, no tengan pena a hacer un video, em, no tengan pena a preguntarle a las personas qué tipo de temáticas o qué tipo de contenido les gustaría ver. No tengan pena de preguntar ustedes para qué son buenos, también para qué son malos, para que ustedes de alguna forma traten de mejorar en eso. Y investiguen muy bien a su público. Un consejo muy grande que yo les puedo dar es no se pongan a hacer ese tipo de abogado que quieren hacer de todo y abarcar de todo, porque esos son los abogados que poco aprietan. El que mucho abarca, poco aprieta, decían las abuelas. El abogado que se especializa en un solo tipo de público es el que más vende. Ujú. Y el que se especializa en un... Tú puedes parar eso, ¿cierto? En un poco de... Voy a parar. Como quieras. Igual el podcast ahorita está siendo editado por una inteligencia artificial. Ay, Entonces, buenísimo. Bueno, si escuchas el audio, creo que está quedando muy espectacular. listo. Igual ahorita puedes recortar ese pedacito. Sí. Gracias. Entonces, les estaba comentando antes de que pasara la ambulancia que es un gran consejo que ustedes se especialicen en un nicho, es decir, en cierta población que tenga ciertas necesidades, para que de hecho ustedes se vuelvan expertos en unas temáticas muy puntuales. Ujú. Los abogados promiscuos, como se le dice también a los jueces, los abogados promiscuos o los abogados toreros, hoy en día son, pienso yo, los que menos venden. Porque la gente se confunde, la gente no sabe tú para qué eres bueno, tú en qué lo puedes ayudar, tu contenido va a ser de pronto incluso más difícil de conseguir, más difícil de generar, porque vas a tener tantas fuentes y tantas ideas que al mismo tiempo vas a tener pocas opciones para generar contenido. Entonces, pierde la pena, especialízate en un área, edúcate constantemente, tienes que ser curioso, crea una red de apoyo. Tú no estás solo en el mundo. Creo que es muy importante que reconozcas que hay abogados que te pueden ayudar en ciertos servicios y que te pueden complementar y que tú puedes de alguna forma mejorar tu portafolio de servicios y ayudar muy bien a tus clientes en compañía de otras personas. Entonces, no estás solo, estar en una burbuja no es una opción. Ya Ujú. hoy en día, los abogados somos más colaborativos que egoístas. Entonces, esa es como la clave del éxito, por decirlo así. Esos son varios consejos que tengo para ustedes. Muy buenos y muy aterrizados también, digamos, a lo que uno debe como esperar y proyectar. Y obviamente también me creería yo, y agregaría yo el tema de la expectativa, no es, no, dime. Dale, agrega que tú también Sí, tienes no, un... el tema de las expectativas, manejarlas, porque yo creo que pues es más bacano cuando uno no espera nada y se deja sorprender, porque o puede ser muy bueno, puede ser muy malo, y también el tema de la disciplina. Y lo digo porque yo, por ejemplo, con el tema del podcast, yo arranqué en septiembre del año pasado, pero no nace como un podcast, Charla Legal nace como unos en vivos en Instagram muy buenos y que yo decía, oiga, yo puedo meter tanta gente en Instagram y yo no tengo tantos seguidores, mi cuenta no es una cuenta muy grande porque pues tampoco me mata el tema de quiero llegarle a mucha gente, a mí me interesa que el tema sea más bien orgánico y yo creo que eso es lo que mantiene uno la naturalidad de cada episodio, la naturalidad del podcast y que la gente propia como que se encargue de difundirlo, inclusive que días que salimos a ver el partido, no te imaginas, la gente me decía, oye, yo sigo tu podcast, no sé qué, y yo, Ay, tú eres el del podcast, te decían. sí, sí, sí. Y me decía, no, mira, yo acá te sigo y los escucho y no sé qué. Y yo, en serio. Eso es bonito, eso es demasiado bonito. O sea, a mí me pasa bastante y ya hasta como pena, como que digan, ay, tú eres Valeria, ay, la de Instagram, la de TikTok, o gente que uno ya conoce en la vida real que le digan, ay, es que yo tengo amigos que te siguen, ay, no, que eso da pena, pero uno dice, bueno, estoy haciendo las cosas bien. No Claro. empecé queriendo hacer plata porque yo creo que la gran mayoría de los que con disciplina hemos llegado a cierto punto, no empezamos queriendo hacer plata. Es Por como amor al que arte, literal. hemos por amor al arte, por amor a la gente, como por querer cambiar el mundo, es como que hemos llegado a donde estamos. Y eso que tú dices de la disciplina es súper cierto porque yo a veces veo que hay gente que
no es muy constante, entonces claro, el que no es constante no ve resultados. Claro, eso es como Entonces, todo. Pero, y uno lo ve, por ejemplo, en las historias de toda esta gente que se metió al gimnasio, que está dándole, que uno dice, hijo de madre, muchas decepciones amorosas por ahí. Y es gente que está, pero tienen algo muy cierto y yo te lo decía, por ejemplo, paso de los directos que los hacía muy seguido. Luego empiezo a mirar por plataformas para encontrar dónde me sentía de pronto como más cómodo para realizar el contenido que quería realizar. Termino calando en Spotify y en YouTube, en mi canal en YouTube, que también se mueve muchísimo, y digo, bueno, aquí estoy cómodo y estoy haciendo algo, pero entonces tuve el problema también de, hoy como que no tengo ganas, hoy como que, no sé, no me siento bien para hacer un podcast o no me siento bien para esto o lo otro, ¿sabes? Y, digamos, a partir de este año, como que la meta fue, tenemos que sacar todos los lunes el episodio, vamos a planear bien, a organizarnos mejor, a aprovechar esa red de contactos, a agrandarla. Y pues en eso estamos, creo que estamos en el mejor momento del podcast, por lo menos los últimos 2 meses. Y también creo que ha sido como esa constancia de dedicar ese tiempo de valor, ese tiempo tan importante a algo que a la larga yo siempre digo, el podcast es más grande que yo, por ejemplo. O sea, a mí me han llegado patrocinios y a mí lo que me da miedo de los patrocinios o de que llegue un sponsor es que no puedes decir esto, no puedes hablar de esto, no puedes opinar sobre esto. Y yo digo, "Jue madre, eso es como cortarle las alas a algo que está creciendo, a algo que es tan bonito y lo que yo te digo, o sea, es como ese proyecto importante porque es generar el impacto en la comunidad y en la gente, o sea, no es ni siquiera para mí, no es para conseguir clientes, inclusive te lo he dicho, mira, muchos invitados, mucha gente que ha estado acá me ha dicho, oye, ¿quieres que te diga algo? Después de haber estado en tu podcast me llegaron N cantidad de clientes. O me empezaron a llegar unos clientes diversos de no sé qué, bla, bla, bla. Porque a mí también me ha pasado de, hey, salió una consultoría en tal empresa porque, oye, que escuché tal episodio, no sé qué, me pareció interesante, quiero llevar tal empresa, no sé qué. Pero no es con ese objetivo. Mi objetivo es difundir el mensaje. no, y mira, y eso que dices es súper interesante porque es que eh, el hecho de que que perdieras el miedo o bueno, tuvieras esa grandiosa idea y la materializaras de hacer el podcast, ha permitido que las personas tengan un efecto en su vida, lo que explicas, de tener clientes. El hecho de que yo dijera, voy a hacer algo en Instagram, me ha permitido estar aquí contigo. Es algo muy bonito. Entonces vuelvo y digo a las personas que están escuchando esto, láncese al agua, que es más lo que pierden que lo que dejan de ganar si no pierden ese miedo. Mira, yo no les he contado, yo he estado en conferencias gracias a Instagram, es decir, a mí me han invitado a conferencias gracias a que yo hago cosas en Instagram para hablar sobre temas de propiedad intelectual. He estado en los eventos de Mario Hernández, en la Comic Con, en temas en el Bogotá Design Festival, o sea, uno se vuelve literalmente como una figura Claro. y uno no se lo termina de creer y es todo gracias a perder el miedo Sí. y a personas como tú que lo impulsan a uno de pronto a lanzarse. Ujú. Entonces yo te felicito porque seguramente generas un efecto no solamente en las personas que estamos aquí hablando, sino en los que están escuchándote. No, y esa es la idea, o sea, con eso nació este sueño y esperamos que siga creciendo. Y yo ahí diría más bien que uno, en vez de tener cosas por perder, uno no tiene nada que perder. Yo siento que cuando tú empiezas en algo, pues uno dice, pues, ¿qué puedo perder a cambio de lo que puedo ganar? Sin tener expectativas de decir, quiero los millones de los números y no sé qué y demás, porque pues yo siento que eso también genera otro estrés que da para otro episodio, pero sí, o sea, como que uno está, o sea, en serio, si uno se pone a pensar uno qué tiene que perder, yo por ejemplo en pandemia yo me pongo a pensar yo qué tengo que perder, ya no estoy facturando, los juzgados están cerrados, yo ya había trabajado en un tema de automatización, pero no era en ese momento como mi norte, entonces ni siquiera sabía que yo estaba trabajando en Legal Tech y que estaba trabajando en innovación legal, yo no sabía nada de eso, pero yo ya estaba en eso. Solamente fue hasta pandemia que yo empecé como a decirme, oiga, jue madre, ¿qué vamos a hacer? Y literal, yo no tenía nada que perder, pero sí mucho que explorar. Y ojalá Y algún estar día.
No hay nada para perder, pero también te puedes perder de mucho si no entras al mundo. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, Valeria, de verdad, mil gracias. Creo que este episodio quedó un hit. Me encanta. Sí, 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 está una nota y ojalá todo el mundo que venga de todas las plataformas, pues vengan y se den la oportunidad de escucharlo porque hay mucho valor dentro y agradecerte a ti por aceptar la invitación, por estar acá, por tomarte este tiempo para mí, para mi podcast, para mi comunidad y compartir pues algo tan valioso y de alguien que yo considero que es como de esas personalidades que tienen como más presencia y que ayudan a ser como más seco a todo este tipo de mensajes y que nota que se saca y puedas compartir toda tu experiencia, tu vida, tus miedos, tus sorpresas con tanta gente. Gracias, Jordan, y a todos los que nos escuchan. Ahí ya se quedan con muchas vivencias que espero que les ayude, los motive, los saque de pronto de ese hueco en el que ustedes se encuentren. Yo estuve ahí, lloré muchísimo también y pues ya estoy acá. Creo que todos tenemos la oportunidad de brillar y simplemente es darse como la ayudita para poder triunfar en lo que sea que ustedes se propongan. Un Claro que sí. abracito. Bueno, y para mi gente de Charla Legal, agradecerles nuevamente por llegar hasta acá, por escucharse este episodio. Y ya saben, como siempre, nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche, hora Colombia, porque se nos globalizó el podcast con un episodio. Igual recuerden que pueden seguir el podcast y Spotify y lo mismo en YouTube, activando la campanita, pues les va a avisar siempre que haya un episodio nuevo. Entonces, nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche con uno nuevo. Así que hasta luego.